Sigue ahora en el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Con permiso, presidente, compañeras y compañeros senadores. Hoy es irónico. Conmemoramos el 108 aniversario de nuestra Constitución, de la Constitución de las y los mexicanos, que nace de un pacto social que debe surgir de la unidad de los mexicanos. Para ironía de todos, hoy en este Senado se está discutiendo una farsa, se está discutiendo una enorme cantidad de violaciones a la Constitución. Y hoy, en la era de la posverdad, de verdad hay que tener mucho estómago para escuchar tantas mentiras y tantas falacias. Todos sabemos, porque todos hemos sido testigos de lo que ha pasado con esto que ustedes han llamado o han mal llamado reforma judicial. No vamos a entrar al fondo, ya hemos discutido el fondo de eso durante estos meses previos. Como no es una reforma de justicia, no podemos hablar de justicia. Esta es una reforma para poder tener el control del Poder Judicial. Y bajo esa perspectiva, entonces han sido capaces de hacer lo que sea, con la ayuda del INE, con la ayuda del Tribunal Electoral. Ustedes, el oficialismo, aprobó reformas constitucionales y reformas que hoy han violado ustedes mismos. Por lo tanto, nadie podría creerles que es para mejorar la justicia. Uno de los artículos más violados es el artículo 96 de la Constitución. Ustedes hicieron que el INE violara también la Constitución. Hace varios meses, miles de mexicanos salieron a las calles a defender el Instituto Nacional Electoral. Hoy quiero decirle a los consejeros, defendimos a la institución, no para que violara la ley, no para que demoliera la democracia. Y hoy esto que estamos viviendo ha sido una farsa. Y todos hemos registrado esto. Aquí se ha dicho que la ciudadanía está atenta a esta situación. No es verdad. La gente tiene una vida que vivir. La gente tiene que salir a luchar para ganarse la vida, para comer. No tiene por qué saber derecho y mucho menos saber cómo está construido el Poder Judicial. Ellos nos eligieron para que nosotros los representáramos y consecuentemente hiciéramos lo necesario para que tengan acceso a la justicia. Voy a decirles algunas cosas que realmente sí. Primero, esta no es una reforma para mejorar la justicia. Eso es lo que no es. La ciudadanía no va a elegir a ningún juzgador. Lo eligieron los comités que están integrados por el oficialismo. Los eligieron incluyendo que los repetían en varias de sus procesos que hicieron. Quiero decirles que muchos salieron en el Poder Judicial, en el Legislativo y en el Ejecutivo repetidos. Sus nombres, cambiados los géneros, porque se notó que hubo muchas manos tratando de meter a sus candidatos. Y efectivamente, no son candidatos, presidente, son plurinominales al Poder Judicial. Ellos ya están dentro y por lo tanto el que gane, el que ustedes digan, es parte de lo que ustedes han seleccionado. No es para quitar privilegios como se ha dicho aquí. ¿Qué más privilegio que ser palomeado y no tener que hacer carrera judicial? No tener que hacer un examen de conocimientos. Ese sí es un privilegio. Ese sí es un privilegio, porque los juzgadores, y puedo hablar por mí, cuando hemos iniciado una carrera judicial, empezamos cosiendo expedientes, acomodando expedientes, aprendiendo a hacer cosas sencillas, hasta que logramos aprender y entender y comprender el sistema de justicia. Esa es una carrera, cuando se empieza incluso desde estudiante. Los de ahorita están empezando de distinta manera. Tampoco es para que puedan actuar con imparcialidad. No puede haber imparcialidad cuando son militantes o cuando son amigos de
Morena y entonces van a responder a eso. Tampoco es para fortalecer su autonomía. No pueden tener autonomía. Van a tener un jefe o una jefa que les va a instruir qué deben dictar. ¿Dónde está el verdadero problema? Tampoco tendrán autonomía. Eso que es la esencia del Poder Judicial, no tendrán autonomía. Tendrán dependencia del oficialismo. Tampoco tendrán mayor capacidad. Incluso muchos de ellos no tienen la menor idea y están en el Poder Judicial como ministros. Tampoco va a ser para mejorar el Estado de Derecho, que es necesario para poder tener inversiones, para mejorar la justicia, para generar equidad, para generar igualdad. Tampoco será para mejorar el Estado de Derecho. Por eso hoy gobiernos de otros países nos observan y nos recriminan justamente no luchar contra la delincuencia organizada. ¿Dónde está el verdadero problema? El verdadero problema está en los 32 estados de la República. Ahí es donde está la justicia cotidiana, los homicidios, los feminicidios, las violaciones a niños, las pensiones alimenticias, los divorcios, todo lo que tiene que ver con el bienestar de las familias y de la gente. ¿Quién va a decidir ahí? Los gobernadores. Ellos serán quienes palomen a los que van a llegar. Sin duda alguna, no habrá esa imparcialidad, pero eso no importa, porque el propósito, y lo han entendido bien algunos consejeros del INE, no es mejorar la justicia, es tener el control del Poder Judicial. Y en ese sentido es lo que se ha hecho todo lo que hemos observado. Y les voy a poner un ejemplo para ilustrar por qué esto está mal diseñado. Miren, las boletas, por su cantidad y diseño, ya son en sí mismas un problema. Por la premura, por la falta de presupuesto y sus falacias, es imposible operar en la práctica. Por eso, el INE decidió incumplir con la Constitución. Un ejemplo claro, la Ciudad de México. Miren, no obstante que los jueces tienen jurisdicción en toda la ciudad, de manera artificial se generaron 11 áreas de votación. La boleta solo servirá para seleccionar a una pequeña porción de funcionarios. Se los digo más claro, en esta ciudad hay 64 jueces y el votante solo podrá participar en la elección de 6 o 7. Esa es la realidad y es una mentira. Quiero decirles una de las cosas que mencionó el consejero Arturo Castillo. Dijo, deja especialidades sin candidaturas electas y todavía más grave, facilitaría la concentración de los votos de cada uno de los electores en solo una o más especialidades. ¿Qué dijo Carla Humphrey? Al no separar los cargos a elegir por especialidades, se generaría inequidad en los votos a recibir por cada especialidad y por cada cargo. Así es como se ha decidido. Haiga sido como haya sido. No tendremos mejor sistema de justicia. La gente no va a decidir por quién va a votar para que sea su juzgador. Este chistecito nos va a costar miles y miles de millones de pesos que pueden servir para la salud, para la seguridad, para la infraestructura, para muchas cosas que hoy nos hacen falta. No es una reforma de justicia, es una simulación, es una apropiación del sistema de justicia y simple y sencillamente hoy no podemos conmemorar a la Constitución. Es un día triste que la presidenta decidió hacer a un lado al Poder Judicial para celebrar con los suyos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente, compañeras Adelante. y compañeros. Poco a poco se va concretando lo que los proverbios ya enseñaban, que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Los plazos se están cumpliendo, se están venciendo conforme la reforma constitucional los planteó. Las fechas se están llegando y la deuda histórica que tenemos con el pueblo de México en materia de justicia
pronto la vamos a saldar en su primera etapa. Lamentablemente, otra vez la distorsión, la magnificación, la mentira, el embuste para descalificar la reforma al Poder Judicial. En realidad se trata de una resistencia que ha apostado por el fracaso, que ha puesto en marcha una narrativa catastrofista, una narrativa de invectiva, que tuvo, por cierto, recientemente su última esperanza. Se estaban agarrando a un clavo ardiendo porque todavía no terminaba Donald Trump de anunciar las medidas contra México y los aranceles, cuando ya varios miembros del PRIAN estaban pidiendo, antes que rechazar el intervencionismo, la injerencia y el intento de atropello, estaban pidiendo reformar la reforma en aras de la unidad nacional. Estaban refugiándose en Trump como ecualizador de esta reforma. Pidieron, en nombre de la defensa de la soberanía, reformar la reforma judicial, o posponerla, o pasarla toda para después, o incluso cancelarla. Y no se daban cuenta que caían en la enorme contradicción de que la reforma judicial va no solo en el ámbito de lo federal, en la parte parcial del 2025, sino que en 17 estados del país, en 17 entidades federativas, la reforma judicial va en la elección directa de magistrados y de jueces locales, sí, incluyendo Chihuahua, sí, incluyendo Aguascalientes, sí, incluyendo Coahuila, Durango, Guanajuato. Estados que no se esperaron a una primera etapa. Estados que formularon el reemplazo total de sus poderes judiciales locales. ¿En dónde está el argumento de fondo que descalifica la elección directa de juzgadores como un mecanismo ineficaz para escoger a los mejores? ¿Solo en el ámbito federal y en sus estados? ¿Qué hacen en las entidades federativas donde adelantaron las reformas constitucionales entre noviembre y enero de este año? El fracaso está a la vista. La resistencia y la descalificación a la reforma no les va a dar resultados, y menos los aranceles de Trump, que lo único que los ha exhibido es poco solidarios con México y, eso sí, muy oportunistas con el imperio. Eso también lo debemos de rechazar. Por eso digo que en lugar de proclamar la unidad nacional a partir de descalificar la reforma, hay que aceptarla como un proceso que es irreversible. Un proceso en el que, por cierto, se han olvidado de elementos que son fundamentales. Veo a uno y a otro descalificar la insaculación, descalificar el que se saque de una tómbola números para elegir al final del día y así apartar la discrecionalidad, incluso así eliminar el dedazo que elegía jueces, magistrados y ministros. Ya se olvidaron que la insaculación es una de las formas que entonces en el 2014, con la reforma del 2014, se ideó desde Acción Nacional, desde el PRI, desde el PRD, para la elección de consejeros electorales, que se propuso la insaculación como un método para acotar la discrecionalidad política. Y ahora varios de los promotores de la insaculación traen a la pelotita y la tómbola como una ridiculez. Háganse cargo de que son autores o coautores en parte de ese método que se implementó en la Constitución desde el 2014 en materia de reforma electoral. Pero una cosa más, los resultados están a la vista. Aquí se inscribieron, frente a los pronósticos catastrofistas, frente a los escenarios apocalípticos, 10,673 inscritos en las distintas etapas de la convocatoria. Fueron insaculados, primero fueron calificados como idóneos 5,768 y luego fueron entrevistados 4,206. De esos entrevistados salieron insaculados 1,416 aspirantes a juzgadoras y juzgadores, compañeras senadores y compañeros senadores. Esta lista es resultado de un método de evaluación, de calificación, de idoneidad y, por supuesto, de insaculación. Pero en esta cuenta se quiere dejar de lado de que hay otros 649 juzgadoras y juzgadores que han aceptado
someterse al escrutinio del voto popular, que han tomado la decisión de enfrentar las urnas. Aquí se ha hecho una descalificación generalizada. No se puede olvidar que hay 500 juzgadores federales actuales a los que la Constitución les permitió pase automático, que se han registrado y aspiran a otro cargo para ser magistrados o de otra circunscripción o de otra materia, de otra adscripción o de otra materia. Pero también hay 100 jueces federales que han decidido permanecer en su cargo y por la vía del pase automático someterse a la voluntad popular. ¿Y qué? ¿No cuentan esos perfiles? ¿Que no van a estar en la decisión popular? ¿No van a estar en el análisis de los ciudadanos? El universo es mucho mayor al que aquí se ha dicho. Y también me parece hoy importante aclarar algo que una y otra vez se viene a decir, que la reforma al Poder Judicial ha destruido al Poder Judicial Federal en México. El Poder Judicial, compañeros, no está destruido por una reforma constitucional que se le debe al pueblo de México desde hace muchos años. La corrupción y la impunidad forman ese tumor maligno que hoy tiene desahuciado al sistema judicial de nuestro país. El diagnóstico es claro y todos hemos coincidido en ello. Vivimos un sistema judicial mórbido, insano, que exige una pronta intervención. Un sistema judicial de privilegios, de prebendas, de poderosos, en donde solo se aplica justicia para el que más tiene y más puede, pero deja de lado al necesitado, al vulnerable, al olvidado, al pueblo. Ese es el verdadero diagnóstico y esa es la verdadera causa que tiene desahuciado al Poder Judicial Federal. Un sistema judicial que creció de la mano del poder político y económico de nuestro país, a quien siempre reverenció, a quien siempre solapó y después benefició. Todo ello como recompensa de los privilegios y de las dispensas recibidas. Un sistema judicial del cual sus propios integrantes, muchos de ellos grandes juristas, hombres y mujeres probos y honestos, se avergüenzan por sus abusos, vicios, falencias e injusticias. Un sistema judicial, lo sabemos todos, que no es del pueblo, ni para el pueblo, ni por el pueblo, pero que empezará a hacerlo el primer domingo de junio del 2025. El día de hoy es importante recordar cómo el sistema judicial le ha quedado a deber al pueblo de México. Por eso decimos que no hay deuda que no se pague. No podemos pasar la oportunidad histórica de refundar, de replantear y de redireccionar nuestro sistema judicial, de sembrar las raíces de un modelo igualitario, transparente, democrático, digno y justo, acorde a los tiempos de transformación que vive nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Corral Jurado. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Emanuel Reyes Carmona. Perdón, cierto. Hay una alusión personal al senador Ricardo Anaya. Tiene la palabra hasta por 2 minutos para explicar la paternidad que le adjudican. Con su permiso, presidente. Adelante. No sé por qué me atribuyan la autoría de esa iniciativa, pero déjenme contestar con seriedad. El problema no está solo en la insaculación. Es que esto ha sido un fraude de principio a fin. Todo lo que nosotros denunciamos ha venido ocurriendo. Primero, se agandallaron el comité de evaluación. Y una vez agandallado el comité de evaluación con sus incondicionales, ese comité de evaluación les hizo el trabajo sucio, porque escogió a los perfiles que son incondicionales del régimen para meterlos a la tómbola. Pero hasta la tómbola fue un fraude. Les voy a poner 2 ejemplos concretos. Para el Tribunal de Disciplina, porque desconfían de la propia gente que van a poner en esos cargos y quieren tener la manera de controlarlos, de acuerdo a la ley que ustedes aprobaron, tenían que meter a la tómbola a 50 personas. Comité del Ejecutivo, de las más de 300 que se inscribieron, tenían que meter a 50. ¿Saben a cuántos metieron? A 19.
¿Por qué? Porque escogieron uno por uno, a puros incondicionales. Que alguien pida la palabra, que rectifique hechos, que diga que es falso, que no violaron la ley, que en lugar de meter 50, solo metieron 19. Y vean el tamaño del despropósito. ¿Saben para insacular a cuántos? A 15. Meten a 19 a la tómbola para sacar a 15 de la tómbola. ¿A quién le quieren ver la cara de tontos? Todo el proceso está diseñado para que ustedes tengan el control total y absoluto del Poder Judicial. Permítame un momento, senador Ricardo Anaya, casi termina su tiempo. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? No tiene, alcancé a escuchar, pero la senadora Telles García quiere hacer una pregunta, pero en alusiones no hay preguntas. Culmine su intervención, senadora Anaya. O sea, no alcance el tiempo para explicar la cantidad de irregularidades. Fíjense, uno de los tribunales más importantes del país es el que resuelve las controversias en materia económica, y concluyo, y de radiodifusión. Es un tribunal con competencia nacional. Tenía que ir a votación nacional. ¿Qué hicieron? En su acuerdo con el INE, que también controlan, ¿saben quién va a votar por ese tribunal? Senadora Anaya, ya solamente los excedió el distritos tiempo. 20 y 22, que casualmente están en una alcaldía en donde ustedes ganaron por amplio margen, que es la alcaldía de Iztapalapa. Hasta su tómbola es un fraude. De veras, reconózcanlo con apertura. La reforma está diseñada para que Morena tome el control del Poder Judicial. Y nada personal, un corazón otaku para la bancada de Morena. Gracias. ¿Con qué objeto, senadora? Senadora Blanca, sí. ¿Me puede anotar para hechos, por favor? ¿Perdón? ¿Me puede anotar para hechos? La anoto con mucho Gracias. gusto al final del debate. Sí, Andrea Chávez también al final del debate. Sigue en el uso de la palabra el senador Emanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias. Un momento. Senador Adán Augusto López Hernández. Rectificación de hechos, pero si quiere me la puedo Lo anoto conceder. con mucho gusto al final para rectificación de hechos. Adelante, senador Reyes Carmona. Muchas gracias, querido presidente Fernández Noroña. Con su Muchas permiso. gracias. Adelante. Queridos compañeros, compañeras de la coalición Juntos Haremos Historia, hoy me dirijo a todas y a todos ustedes con mucho respeto, porque los que de aquí para allá están, la verdad es que no tiene sentido, no tiene caso, pero es importante poder hacer una reflexión sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso es importante decir, queridos compañeros y compañeras, que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dado un posicionamiento de frente a la soberanía nacional y a la defensa de nuestro patriotismo. Es importante reconocer entonces que estamos en uno de los momentos más álgidos, donde tenemos que garantizar la unidad y la certeza de sus instituciones. Por eso es importante reconocer lo que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum está realizando, de la mano del secretario de Relaciones Exteriores, de Economía, de Seguridad, por supuesto de Gobernación, para que con altura de miras lleguen a una buena negociación donde el principal beneficiado sea nuestro país. Pero hay quienes le apuestan al fracaso, a la derrota, a que le vaya mal a México, a ponerle el pie, a que con señalamientos absurdos, a como dé lugar, se descarrile el proyecto de nación y el segundo piso de la Cuarta Transformación. Es más, hay algunos que andan pidiendo misericordia porque se autoinvitaron a la toma de protesta del presidente Trump y ni siquiera los dejaron entrar. ¡Qué vergüenza, debo decir! Afortunadamente hoy tenemos a una presidenta de pie que maneja una diplomacia en favor y en beneficio de nuestro pueblo. Pero es importante también reconocer, queridos compañeros y compañeras, que hoy en este debate que nos ocupa, que tiene que ver con la aprobación de las listas del Poder Judicial, es necesario decirle al pueblo mexicano que lo que nosotros hoy nos ocupa es una mayoría calificada que el pueblo de México nos dio el pasado 2 de junio del año 2024. Si nosotros quisiéramos esta mayoría, la mayoría del pueblo mexicano, así lo hubiésemos decidido en los 24 estados donde hoy gobierna Morena y sus aliados. Nada nos
nos costaba, compañeras y compañeros, con hacer lo mismo que hizo el PRIAN en el pasado, repartirse cuotas de poder entre unos y otros. La realidad es que hoy hicimos un proceso diferente, de frente al pueblo de México, de frente a la ciudadanía y transparentando el proceso justamente en este lugar. Por cierto, que los de la oposición decidieron no venir a este recinto. Yo sí estuve aquí en este lugar los fines de semana y presencié y testifiqué este proceso transparente, autónomo, directo, abierto al pueblo mexicano. Por cierto, quiero reconocer públicamente a nuestro gran presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, por su temple y por su capacidad, porque gracias a esto él le dio reencauce al proceso que, por cierto, el Comité de Evaluación del Poder Judicial dejó botado, dejó abandonado. Y dicho sea de paso, 464 magistraturas, 185 en juzgados y sumados las 3 ministras, que hacen un total de 651 al momento, que tuvieron pase directo. Es mentira lo que hoy la oposición está diciendo en este lugar, pero gracias a este Senado de la República reencauzamos el proceso y se le dio la garantía a las y a los trabajadores también del Poder Judicial que tuvieran la oportunidad de aparecer en la boleta electoral del 1 de junio del año 2025. No hay duda, el próximo 1 de junio viviremos una fiesta democrática, una fiesta de la gente, una fiesta donde el pueblo mexicano saldrá a elegir por primera vez a sus jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A esta transformación ya nadie la detiene. Vamos adelante, pues, México. Vamos adelante, México, con tenacidad, con ímpetu, con agallas, y venzamos a nuestros rivales que no dejan de ser vendepatrias entregados al poder estadounidense. ¡Viva México! ¡Viva Morena! ¡Viva el PT! ¡Viva el Verde! ¡Viva la doctora Claudia Sheinbaum! Muchas gracias. Muchas gracias, senador Reyes Carmona, y además agradezco las palabras elogiosas a mi persona. Sigue ahora en el uso de la palabra la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en Contra. ¿Con qué? Un segundo, senadora. ¿Con qué objeto, senadora Karina Ruiz Ruiz? Por hecho, si me puede anotar al final. Sí, la anotamos con mucho gusto. Adelante, senadora. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva. Pues todavía no empezábamos este periodo ordinario cuando Morena y sus aliados ya estaban haciendo el ridículo. Sí, el ridículo, con otra tómbola aquí en el Senado de la República, que es una simulación para imponer a los aspirantes cómodos para el oficialismo, con total opacidad y con errores graves para elegir a los perfiles que irán a las urnas. Lo que vimos con la insaculación en el Senado no fue un proceso democrático ni transparente, fue un verdadero circo. No solo redujeron la selección de jueces a una tómbola patito, sino que ni siquiera fueron capaces de leer bien los nombres, ¿sí? Así de mal empiezan. ¿Qué podemos esperar del resto del proceso? Esto no es un método serio para definir a quienes impartirán justicia en México. Confundieron géneros, cometieron errores básicos y en lugar de dar certeza, lo que lograron fue exhibir la improvisación con la que están manejando algo tan delicado como la justicia en nuestro país. El oficialismo de Morena nos quiere vender la idea de que la tómbola es un modelo de justicia democrática, nada más falso. Pero lo que vimos fue todo lo contrario, un proceso opaco, sin reglas claras y con errores garrafales.
parece más un sorteo de feria que una decisión de Estado. Aquí el problema no es solo la confusión de géneros en la insaculación, es todo este método de selección, porque todo este método es un verdadero engaño. Morena quiere disfrazar de democracia lo que en realidad es un intento de control político del Poder Judicial, algo que señalamos desde la presentación de esta reforma al Poder Judicial y que hoy el tiempo nos ha dado la razón y que por supuesto se niegan al debate, se niegan a escuchar porque saben que hoy el tiempo nos ha dado la razón. ¿Sí? Ustedes lo que quieren es imponer perfiles a modo, cercanos a funcionarios morenistas y de dudosa idoneidad. Más allá del círculo de la tómbola y del circo que implementaron aquí en este Senado, lo verdaderamente grave es el fondo de la reforma. Morena quiere cambiar por completo la manera en la que se eligen jueces y magistrados para poder someter al Poder Judicial a los intereses del gobierno. Son tan burdos que caprichosamente prefieren darle la espalda a la actual presidenta de la Suprema Corte, que decidieron excluirla de la conmemoración de la promulgación de nuestra Constitución e ignoran que ella también es presidenta de un poder, porque al parecer ella no llegó cuando dijeron llegamos todas. ¿Verdad que no llegamos todas? Pero estamos seguros que el tiempo nos dará la razón porque la ciudadanía está viendo el circo que están haciendo con el Poder Judicial. Ustedes se llenan la boca diciendo que lo están transformando, pero la realidad es que están condenando a la ciudadanía a que padezca una justicia a modo. Es claro para todos que este proceso judicial está siendo el proceso más antidemocrático de los últimos tiempos. Tenían razón en algo, y es que es un ejemplo mundial. Uno, de lo que no se debe hacer y que hoy tiene de todo menos seriedad, certeza y legalidad. No les bastó con destruir la división de poderes y la independencia judicial. En el afán de apoderarse del Poder Judicial, hicieron una reforma constitucional a modo en la que van a acabar con uno de los poderes de la Unión. Y ahora, de forma burda, es que han tenido que incumplir la Constitución que ustedes mismos modificaron para postular candidatos por tómbola. De un plumazo, decidieron que la calificación de los jueces es innecesaria, que todo se suple con la bolita que manda todo azar. Qué trágico es esto, ¿no? La justicia de nuestro país no puede ni debe ser la burla de senadoras y senadores de la mayoría, que con bolitas en una tómbola quieren solucionarlo todo. No respaldamos en lo absoluto la simulación que están haciendo. No vamos a avalar una nueva simulación que altere el orden constitucional que de por sí tienen en fase terminal. Minar la función de protección de los derechos humanos, destruir las suspensiones de amparo o llevar un enfrentamiento de poderes en nuestro país. Con la implementación de esta reforma, con la violación de las normas que ustedes mismos con apuros e imprecisiones diseñaron, con determinaciones, con determinaciones judiciales de un tribunal electoral que invade la competencia de juzgadores constitucionales y con la creación de salidas superfluas y artificiales a problemas constitucionales que surgen de las deficiencias de las reformas hechas sobre las rodillas, entre muchos otros problemas que han surgido y seguirán surgiendo, lo digo clara y contundentemente. Son ustedes responsables de acabar con la justicia mexicana. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Rodríguez Hernández. Sigue, para cerrar esta lista a favor en contra, el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Pensé que a veces cambiando al que coordina se mejoran las cosas, pero aquí vamos de mal en peor, por el lado de nuestros adversarios. La verdad, muy animado, extremadamente animado, y alegre y amoroso. Pero yo les recomendaría que escucharan el discurso del gobernador que nos recibió hoy en Querétaro, Mauricio Villa, creo que se llama. Curi, por cierto. Perdón, es que
me emocionó aquí. Curi, vale la pena, porque se tienen que reinventar. Miren, pero a lo mejor ya no pueden, porque pues para esto se necesita calidad moral, para tener calidad política. Y la verdad es que escuchándolos con atención, a veces ya es mejor ya ni dar el debate. Después de que inició el senador Corral, dije, no, ya nadie se va a parar a argumentar. Fue contundente, fue extremadamente claro cómo andan mendigando en el extranjero lo que no les da el pueblo de México. Ahí andan presumiendo sus invitaciones que los invitó Trump, ni los dejan estar afuerita ahí en el pasillo, no los pelan. Esto no les da fuerza el venir aquí ustedes a hablar de fraudes, de agandalles, de trabajo sucio, de incondicionales del régimen. Ustedes que son dueños de la mentira, de la patraña, de la simulación, ustedes son los que han estado haciendo eso. Yo con sinceridad quisiera pedir, para ver si sirve de alguna moción de ilustración, con que se leyera el artículo 39 de la Constitución. Con mucho gusto. Una moción de ilustración que está solicitando el senador Huerta Ladrón de Guevara, el artículo 39. Escuchen bien. Doy lectura, presidente. Adelante. Título segundo, Se los lee capítulo primero. despacito para ver si le entienden bien. Con mucho gusto. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es cuanto. Gracias. Y esto, desde los sentimientos de la nación, como lo explicaba la gran presidenta Claudia Sheinbaum, en el artículo 5 o en el pronunciamiento quinto, ya venía este derecho inalienable del pueblo. Pero miren, ¿ustedes qué van a entender de esto si son hijos del fraude, hijos de la patraña, son hijos de la gandalle, de ese trabajo sucio que alguien, por cierto, dijo en aquellos años, este país tiene hambre de sed y de justicia? Y eso es lo que se está haciendo ahora aquí con esta reforma. La aprobación de las listas de aspirantes a un cargo en el Poder Judicial concluye la intervención de esta Cámara de Senadores en el proceso de los aspirantes. La lista de candidatos que se ha ajustado en condiciones de igualdad a través de la insaculación, procedimiento que obviamente no los convence ni los convencerá. ¿Por qué? Pues porque rompe el control interno que existe en el Poder Judicial Federal para la asignación de jueces, magistrados y ministros, con procedimientos abiertos a todo abogado y abogada que reúne los requisitos constitucionales. Queda fuera de este procedimiento de intervención de cúpulas políticas, como ustedes estaban acostumbrados a hacer las cosas, y jurídicas que a través de la simulación en la carrera judicial promovieron a familias y amigos. Aún más, se queda fuera la intervención presidencial en la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia para garantizar la voluntad plena y libre del pueblo mexicano a través del voto libre y secreto de las y los ciudadanos y ciudadanas. Y esto es seguramente lo que más les duele a ustedes. Cada una de las etapas previas a la presentación de las listas que se someten a la aprobación han sido abiertas y de máxima publicidad. ¿Ustedes qué hicieron? No venir, decidieron irse de vacaciones, decidieron ir a madrugar a no sé quién para poner un nuevo coordinador y pensar que así van a resolver sus problemas. Pues vemos que están más en decadencia, están en menos condiciones de dar el debate, porque la verdad, así no se resuelven sus problemas. Su resistencia es estéril ante el mandato de la elección de juzgadores electos. La lista que hoy se aprobará, va a tener sin duda la incorporación a las boletas para la elección del 1 de junio de este año. En la transformación del Poder Judicial Federal mandará y prevalecerá la voluntad popular. Yo reitero, sería muy bueno, voy a ver si consigo, porque luego ustedes no lo hacen, el extracto de ese discurso, para que entiendan que se trata de generar una oposición leal,
con argumentos, Se acabó con su convicciones, tiempo, culmino, senador. presidente, Sí. y no con las mentiras y patrañas que han venido a sostener esta tribuna. Mucho ánimo, mucha alegría, mucho amor y viva el pueblo. ¡Ánimo!